Hermanos, buenas tardes. El Señor los bendiga. Para este servidor es un honor poder compartir con ustedes la predicación de la palabra de Dios, lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, en una ocasión tan importante y especial como esta, la ordenación de nuestro amado hermano Gino Alexander como pastor de la Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia. Y como sé que el tiempo de nuestras vidas es mucho más valioso que el oro, sin más preámbulo, los invito a que me acompañen a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4. El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar considerando Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. Permítame leer en favor de ustedes nuevamente la autoritativa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, a quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permítame orar nuevamente. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, habla a tu pueblo esta tarde. Que mientras el predicador expone tu palabra, sea tu Santo Espíritu aplicando con poder el mensaje de este pasaje a los corazones de los presentes. Por favor, Señor, concédeme en tu gracia predicar en el poder del Espíritu Santo para la edificación, exhortación y consolación de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo suplico. Amén y amén. Amén. En mi opinión, una de las más grandes obras de la literatura cristiana protestante del mundo es la novela alegórica El progreso del peregrino. Tal vez algunos de ustedes la conocen. Para los que no lo saben,
El Progreso del Peregrino fue escrito por el teólogo, escritor y predicador puritano inglés John Bunyan, mientras este se encontraba preso en la cárcel por predicar el Evangelio. Y en mi opinión, El Progreso del Peregrino es una de las más grandes obras de la literatura cristiana protestante del mundo, porque en sus páginas, escuche esto, logra capturar la realidad de que el cristiano es un peregrino que anda por las tierras extrañas del desierto de este mundo pecaminoso y caído, rumbo a la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ¿de qué forma debería andar el peregrino cristiano por este mundo pecaminoso y caído? Bueno, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y desde una prisión, al parecer de la ciudad de Roma, mediante la epístola a los Efesios, enseñó a los santos y fieles creyentes gentiles que estaban en la ciudad de Éfeso cómo deberían andar. En Efesios capítulo 1, Pablo les enseñó que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo hizo un plan de salvación. ¿Qué fue lo que se propuso? Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo se propuso en ese plan de salvación escoger, ¿verdad?, un pueblo en Cristo. ¿Cuándo hizo esto? Antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y les enseñó que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Y les enseña además que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que su Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Y les enseñó que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo en ese plan además se propuso, escuche esto con atención, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos como las que están en ¿dónde? En la tierra. ¿Cuándo? Cuando viniera el cumplimiento de los tiempos. En Efesios capítulo 2, Pablo les enseñó que los creyentes en Jesucristo hemos sido sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y en virtud de esto entonces ya no somos extranjeros ni advenedizos, alejados, ¿verdad?, de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sino que ahora en Cristo somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y en Efesios capítulo 3, Pablo les enseñó que los creyentes gentiles, es decir, de ascendencia no judía, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, es decir, la iglesia, y que son copartícipes de la promesa del Espíritu Santo en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ya, mis hermanos, en Efesios capítulo 4, Pablo les comienza a enseñar la forma como deberían andar por este mundo pecaminoso y caído. ¿De qué forma deberían andar? Bueno, escuche con atención. Deberían andar en unidad como un solo cuerpo en Cristo, guardando la unidad de la iglesia local en medio de la diversidad de miembros que Jesucristo da a la iglesia local. Y por supuesto, deberían andar bajo el liderazgo pastoral que Jesucristo da a la iglesia
local. El título del sermón de esta tarde entonces es Andando unidos bajo el liderazgo pastoral que Jesucristo nos da. Repito, el título de la predicación de esta tarde es Andando unidos bajo el liderazgo pastoral que Jesucristo nos da. Y lo que vamos a ver, mis hermanos, esta tarde básicamente son tres verdades. En primer lugar, vamos a ver andando unidos. En segundo lugar, la segunda verdad que vamos a considerar es andando unidos con la diversidad de miembros que Jesucristo da. Y en tercer lugar, entonces, vamos a ver la verdad andando unidos bajo el liderazgo pastoral que Jesucristo nos da. Comencemos entonces considerando, mis hermanos, la primera verdad. ¿Cuál es? Andando unidos. Andando unidos. Hermanos, noten que Pablo en Efesios capítulo 4 versos 1 al 6, en resumen, ruega a los santos y fieles creyentes que conforman la iglesia local, que anden, o en otras palabras, que vivan como unidos. Entonces Pablo les dice, yo pues preso en el Señor. Recuerde que Pablo se encontraba para este momento preso, ¿verdad? Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, diligentes, esforzados en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cómo deben andar? Un cuerpo y un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En consecuencia, mis amados hermanos, debemos andar unidos como un solo cuerpo en Cristo, solícitos, diligentes, esforzados, guardando ¿qué? La unidad de nuestra iglesia local. Ahora, para ninguno de nosotros es un secreto que en nuestras iglesias locales hay una diversidad de ¿qué? De miembros, ¿verdad? Porque cada uno de los miembros tiene dones diferentes. Pues permítanme recordarles que según la palabra de Dios, quien se encarga de darle esta diversidad de miembros con diferentes dones a nuestra iglesia local, ¿sabe quién es? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No obstante, mis hermanos, en nuestro pasaje Pablo enseña que quien se encarga de darle esta diversidad de miembros con diferentes dones a nuestra iglesia local es el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto nos permite llegar a nuestra segunda verdad. Andando unidos con la diversidad de miembros que Jesucristo da. Hermanos, vean nuevamente lo que Pablo dice a los santos y fieles creyentes que conforman la iglesia local. Ahí entre el versículo 7 y el verso 11. Póngale sentido a lo que Pablo está diciendo allí. Escuchen. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de ¿quién? De Cristo.
Por lo cual dice Pablo, y pasa a citar por ahí el Salmo 68, verso 18, subiendo a lo alto llevó cautiva ¿qué? La cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice Pablo, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también ¿qué? Subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice Pablo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hermanos, noten que Pablo está hablando del que primero descendió a las partes más bajas de la tierra en su encarnación. Y después subió ¿a dónde? A los cielos en su ascensión. Es decir, está hablando ¿de quién? Del Hijo de Dios encarnado, Jesucristo, hombre. Hermanos, recuerden que Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. ¿A dónde? Al mundo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y Cristo, mis hermanos, Cristo Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado. Y al tercer día resucitó, conforme a las Escrituras. Y apareció resucitado a los 12 apóstoles y a más de 500 hermanos. ¿Y después qué hizo? Ascendió ¿a dónde? A los cielos. Y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés entonces, ¿qué hizo? Derramó el Espíritu Santo ¿sobre qué? ¿O sobre quién? Sobre la iglesia. Para dar con el Espíritu dones. ¿A quién? A la iglesia. Y Cristo Jesús, cabeza de la iglesia, dio entonces dones, hombres, a la iglesia. Entonces, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores, maestros. Ahora, por Efesios capítulo 2, verso 19 al 22, mis hermanos, se sabe que Jesucristo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas para que su iglesia fuera edificada sobre el fundamento ¿de quiénes? De los apóstoles y profetas. Y como el fundamento de los apóstoles y profetas ya fue puesto como la base del edificio la iglesia, Jesucristo no dio más que apóstoles y profetas a su iglesia. Y al parecer, mis hermanos, Jesucristo también constituyó a otros evangelistas con un propósito fundacional de la iglesia solamente. No obstante, la cabeza de la iglesia, Jesucristo, todavía continúa dando pastores maestros a la iglesia local. Por eso, mis hermanos, en 1 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículos 5 al 9
nos da mediante Pablo una lista de requisitos. ¿Para qué? Para identificar quiénes son esos dones hombres, ¿verdad? Y para que esos dones hombres sean sometidos a prueba, primero, ¿quién los somete a prueba? La iglesia local, ¿verdad? A la luz de esos requisitos. Y la iglesia local luego vota para confirmar que esos hombres sí están llamados a servir a la iglesia local como pastores. Y esos dones hombres finalmente entonces sean ordenados oficialmente por la iglesia local como sus pastores. Mis hermanos, mis amados, y esto es precisamente lo que está ocurriendo el día de hoy aquí. Ustedes, la Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia, han sometido a prueba a la luz de los requisitos de 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 5, 9 al hermano Juliano Alexander. Y han identificado que el hermano es un don hombre que Jesucristo ha dado a esta iglesia local. ¿Para qué? Para que sirva como su pastor maestro. Y ustedes votaron libremente y con su votación confirmaron que Jesucristo ha llamado a servir como pastor oficial al hermano. Y hoy la Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia va entonces a ordenar oficialmente al hermano Juliano como su pastor. Hermanos, solo al Señor la gloria. Solo al Señor la gloria. Porque hoy da oficialmente pastor a esta iglesia local. Ahora, ¿para qué Jesucristo da pastores maestros a la iglesia? Pablo lo explica. Vean lo que Pablo termina diciendo allí en Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. ¿Para qué el Señor le continúa dando pastores maestros a la iglesia local? Dice Pablo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué ocurra? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, solo al Señor la gloria. Solo al Señor la gloria. Porque hoy da oficialmente pastor maestro a esta iglesia local. ¿Para qué? A fin de capacitarlos a ustedes mediante su ministerio de enseñanza de la verdadera doctrina bíblica, apostólica y ortodoxa para la obra del servicio, para su edificación, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcan en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuál es la meta?
hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta aquí nuestro pasaje. ¿Qué vimos el día de hoy? En resumen, hermanos, vimos que los santos y fieles creyentes que conforman la iglesia local deben andar como unidos como un solo cuerpo en Cristo, solícitos, diligentes, esforzados, guardando la unidad de nuestra iglesia local en medio de la diversidad de miembros que Jesucristo da a la iglesia local, para nuestra capacitación, edificación y crecimiento. Y finalmente, mis hermanos, pasamos a nuestra tercera verdad: andando unidos bajo el liderazgo pastoral que Jesucristo nos da. Hermanos, mis amados, el llamado del día de hoy, de parte de Dios y delante de Dios, es: anden unidos. Anden unidos bajo el liderazgo pastoral oficial que Jesucristo hoy les da en el hermano Juliano Alexander. Recuerden que Jesucristo hoy les da oficialmente un pastor. ¿Para qué? Para su capacitación, para la obra del ministerio y servicio. Que Él hoy les da oficialmente un pastor para su edificación, para que ya no sean niños fluctuantes, sino para que, siguiendo la verdad en amor, crezcan en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Es bueno eso? En virtud de eso, anden unidos bajo el liderazgo pastoral oficial que Jesucristo hoy les da en el hermano Juliano Alexander. Permítame aprovechar la ocasión para darle algunas otras aplicaciones prácticas. En primer lugar, hermanos, les ruego que sean considerados con el que trabaja arduamente entre ustedes y los guía y amonesta en el Señor. Ténganlo en alta estima. Ámenlo por el trabajo que hace. Hermanos, obedezcan a su pastor y sujétense a él. ¿Por qué? Porque él vela por sus almas, como quien ha de dar cuenta, para que él cumpla su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho a ustedes. En tercer lugar, mis amados, no admitan ninguna acusación contra su pastor, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Permítanme contarles que aquellos que sirven o servimos como pastores siempre estamos expuestos a la crítica y muchas veces incluso a la difamación. Por eso, mis amados, en virtud de eso, no admitan ninguna acusación contra su pastor, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. En cuarto lugar, hermanos, recuerden compartir con su pastor todas sus cosas buenas, según sus posibilidades,
de manera que tenga una provisión adecuada y pueda también practicar la hospitalidad. Recuerde lo que Pablo dice, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 5, versos 17 al 18. Que el pastor que dirige bien los asuntos de la iglesia es digno de doble honor. Esa palabra honor puede también ser traducida como es digno de doble honorario. Especialmente el que se dedica mejor su esfuerzo a la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Y Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 6 dice: el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Entonces, mis hermanos, compartan con su pastor todas sus cosas buenas, por supuesto, según sus posibilidades. Ahora quiero dirigir algunas palabras a mi hermano Juliano Alexander. Amado hermano, y en un momento pastor ordenado, quiero hacerle, mi hermano, exactamente el mismo llamado que Pablo le hace a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16 al capítulo 5, verso 2. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Hermano Juliano, mire por usted mismo, mire por su esposa, mire por sus hijos y además mire por todo el rebaño en que el Espíritu Santo lo ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Por qué? Porque según la palabra profética más segura, es decir, la Escritura, se seguirán levantando lobos rapaces, se seguirán levantando falsos cristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos pastores y falsos maestros, y no perdonarán al rebaño. Y hablarán falsas doctrinas, cosas perversas, herejías destructoras, para arrastrar tras ellos a los discípulos. Entonces mira por el rebaño. Hermano Juliano, le encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, mi hermano, reprenda, exhorte con toda paciencia y doctrina. Hágalo, obviamente, con la Escritura, ¿verdad? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mi hermano Juliano, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad. Mi hermano Juliano y demás hermanos pastores aquí presentes, permítanme terminar mi sermón dirigiéndoles parte de las palabras que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. Escuchen con atención. Ruego a los ancianos, yo anciano también con ustedes, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Oremos.